Bienvenidos a la clase online de la práctica de tejidos periodontales en su primera parte. Mi nombre es la profesora Ana María Golaseski y los estaré guiando en el recorrido de cada una de las láminas. Es importante recalcar que esta clase es un material de apoyo que en ningún caso sustituye a la bibliografía recomendada y que aunque las clases online constan de dos partes, la actividad práctica se realizará en una sola sesión. En esta práctica vamos a basar los estudios en lo que sería el periodonto de inserción. El estudio de los tejidos periodontales y su estructura histológica es fundamental para el desenvolvimiento del profesional de la odontología, ya que esto le permitirá una comprensión sobre todos los procesos fisiológicos y patológicos que pueden ocurrir en ellos. Los tejidos periodontales pueden clasificarse de acuerdo a la función que cumplen en dos grandes grupos. En primer lugar, vamos a tener el periodonto de protección, que va a estar formado por la encía o también llamado tejido gingival, que es observable en esta imagen arriba a la izquierda. Pero existe un segundo componente, que es la unión dentogingival, que solo puede ser examinada mediante técnicas y clínicas que se denomina sondaje periodontal. En la imagen inferior se pueden observar los componentes del periodonto de inserción, que van a ser el cemento celular, que es el tejido mineralizado que recubre a la raíz del diente. Como sabemos, el cemento dentario cubre todo lo que es la superficie radicular desde el cuello del diente. Tenemos en segunda instancia lo que sería el ligamento alvéolo dentario, que este ligamento va a estar ubicado entre el cemento dentario y el tercer componente del periodonto de inserción, que es el hueso alveolar. Si alguno de estos tres componentes se pierde, pues el periodonto de inserción deja de existir. La primera lámina que vamos a estudiar en esta actividad práctica es la que se corresponde con el corte longitudinal de diente. En este caso ha sido tratado mediante la técnica de desgaste. Es importante recordar que mediante esta técnica se pierde toda la matriz o materia orgánica y solo se preserva el material inorgánico del tejido y su arquitectura. Para crear un mayor contraste que permita evidenciar mejor las estructuras de este corte, ha sido impregnado con violeta de Dalia. Esta imagen muestra cómo se observa toda la lámina a simple vista y se puede detallar que se corresponde con la mitad de un diente, que es un corte longitudinal de ese diente. Se puede evidenciar cómo aquí está la zona de la corona dentaria y luego tenemos la zona de la raíz dentaria. En este primer recuadro está presente la corona, como ya lo había mencionado, y se puede observar un tejido blanquecino que recubre o que mira a la superficie externa de lo que sería el diente y separa a la superficie externa de los tejidos más profundos, que sería el complejo dentino-pulpar. Esta sustancia blanquecina se corresponde al esmalte dentario. La porción más interna, que tiene cierta coloración violeta, se va a corresponder en este caso con la dentina coronaria. Ahora bien, en este segundo recuadro podemos observar lo que será la zona del cuello del diente, en donde se sabe que existe una íntima relación entre el esmalte y el cemento dentario, y que este se haya evidenciado por los casos de Choquet.
Por último, debemos señalar que en la raíz dentaria, en toda su extensión, está hacia la superficie externa lo que será el cemento y en la porción más interna estará la dentina radicular. Al igual que lo que ocurría con la dentina coronaria, que estaba en esta zona, la dentina radicular también toma parte de la pigmentación. De acuerdo a la ubicación, el cemento dentario puede clasificarse en dos grandes grupos, y es así como tenemos que en este recuadro, que abarca el tercio cervical y tercio medio de la raíz, estaremos en presencia de un cemento acelular. Y cuando pasamos a lo que sería el tercio medio y apical, hablamos del cemento de tipo celular. Esto simplemente es para ubicarnos a la hora de buscar el mediano aumento, lo que son los dos tipos de cemento que se pueden estudiar. Esta es una imagen con un mayor aumento de la zona que contiene el cemento de tipo acelular, que se ubica como una franja sumamente delgada que está dirigida hacia la superficie externa del diente. Y aquí lo veremos en este caso, todo aquel tejido que está por encima de esta franja o línea roja. El tejido restante que se está observando se corresponde a la dentina radicular y en ella se observan numerosas estructuras lineales que siguen una dirección definida, que no son más que los túbulos dentinarios. El cemento acelular tiene un escaso grosor, es bastante delgado, lo cual nos va a permitir diferenciarlo del cemento celular. Contiene en su interior una serie de estructuras lineales que se observan de un color más oscuro, que siguen el eje mayor del diente, que se van a denominar líneas incrementales. Estas líneas suelen ser paralelas a lo que será el límite cemento-dentina. Ahora bien, esta imagen nos expresa lo que será el tercio medio apical del mismo corte. En un mayor aumento vemos que estamos en 100x. Y es importante ubicarnos siempre cuál será la superficie externa y cuál será la superficie interna. Para ello debemos considerar que siempre el cemento va a mirar a la superficie externa y que la dentina siempre va a observar hacia la superficie interna. Claramente podemos ver que este cemento tiene unas características distintas. Dentro del recuadro amarillo vemos que tiene un mayor grosor, que dentro de él se va a ubicar una serie de estructuras negruzcas de tamaño redondeado, sumamente pequeñas, que se corresponden con las lagunas que dejaron los cementocitos. Debemos recordar que este es un tejido que fue preparado por desgaste, razón por la cual no se observan las células sino los espacios dejados por ellas. En este primer recuadro amarillo podemos observar entonces toda la extensión de este cemento de tipo celular. Internamente nuevamente vamos a ver la dentina radicular con los túbulos dentinarios que tienen una sola curvatura, lo cual es típico de la dentina radicular. Y entre el cemento y la dentina existe una franja de color negruzco que posee numerosas estructuras mucho más pequeñas que los cementoplastos, que se corresponden con el límite cemento dentinario, que está expresado en una unidad estructural secundaria denominada zona granulosa de Thomes. Dentro del cemento celular, les recuerdo que vamos a ver estas estructuras redondeadas
de diferentes tamaños que se corresponden con las lagunas dejadas por los cementocitos que se van a llamar cementoplastos con P de papá. Para ver a mayor detalle las estructuras presentes en el cemento celular, aquí está otra diapositiva en donde el aumento es mucho mayor, observamos que es de 200x. Y como es un tejido conectivo especializado, va a constar, disculpen, de una matriz extracelular mineralizada que también va a tener unas líneas incrementales que se demarcan y se los vuelvo a colocar. Aquí tenemos la matriz extracelular y aquí están las líneas incrementales que siguen el eje mayor del diente, al igual que ocurría en el cemento acelular. Vamos a ver que en este caso tenemos unas estructuras ovaladas que también parecieran seguir el eje mayor de la raíz, que son estructuras de diferentes tamaños, hay unas más grandes, unas más pequeñas, que son los espacios dejados por los cementocitos, y solo vamos a observar las lagunas o cementoplastos, que están dentro de cada uno de los recuadros de color rojo. Dentro, a partir de cada cementoplasto, se van a evidenciar una serie de estructuras lineales que tienen forma irregular, que se denominan conductos calcóforos y están señalados con las flechas de color amarillo. Estos conductos calcóforos se unen los de un cementocito con los de otro y van a formar el sistema canalicular de nutrición. Y pues sí les digo cementocitos, porque aunque este es el espacio dejado por ellos, en condiciones normales recuerden que esta laguna va a estar ocupada por unas células. Entonces, tendremos los cementoplastos en donde estaban las células, los conductos calcóforos que emergen de cada célula en particular, y estos conductos se unen a los de la célula siguiente para formar el sistema canalicular de nutrición. También es importante destacar cómo se observa, sobre todo en esta célula, cómo los conductos calcóforos buscan siempre una dirección hacia la superficie externa, porque allí se va a ubicar el ligamento alvéolo dentario, de donde el cemento dentario toma su nutrición. La siguiente lámina a estudiar se corresponde con un corte transversal de diente. En este caso, la técnica utilizada también fue desgaste y nuevamente ha sido impregnado con violeta de Dalia. Esta imagen es una visión general de todo el corte. Se observa así, puesto que se ha realizado una reconstrucción a partir de unas imágenes tomadas en un aumento de 40x. Entonces vamos a empezar a describir esta lámina desde la porción más central hasta la periferia. Y es así como en la porción más central vamos a encontrar los siguientes elementos. En primera instancia está un espacio redondeado que se ve que tiene una línea que lo delimita, que es bien violeta, que está vacío completamente y que se corresponde con el espacio del conducto radicular, y que esta línea morada o violeta que la rodea van a ser las paredes de ese conducto radicular. ¿Por qué está vacío? Porque nuevamente les repito, se ha utilizado la técnica de desgaste y todo el material orgánico contenido en este espacio se ha perdido. En segundo lugar, y rodeando a esta estructura, vamos a encontrar lo que va a ser la dentina radicular. Vean cómo el espesor puede ser distinto dependiendo de la cara donde se observe. Es importante recalcar que en este corte la disposición de los túbulos dentinarios es distinta. Se van a observar que parten desde la pared del conducto radicular hacia el límite de la dentina con el cemento y que tienen forma radiada.
En el límite cemento-dentina, nuevamente vamos a observar una banda de color grisáceo o negruzco, que va a ser la zona granulosa de Tomes que habíamos mencionado previamente. El tejido más externo, que está ubicado en este segundo recuadro amarillo en la porción inferior de la imagen, se corresponde a lo que será el cemento celular, que si denotamos tiene un espesor o un grosor mucho mayor a lo que tenía el cemento de tipo acelular. Y nuevamente vamos a tener numerosas estructuras de pequeño tamaño, de forma redondeada, que van a ser los cementoplastos. Vale la pena destacar que cuando veamos estructuras de gran tamaño como esta que se observa aquí o esta que está aquí, o cuando pasamos al otro lado del corte, estas estructuras se van a considerar artefactos. ¿Por qué? Porque su tamaño es muchísimo mayor al de un cementoplasto. Nuevamente hacemos un gran aumento para detallar todas aquellas estructuras que se encuentran en el tejido que realmente es de interés de esta práctica, que es uno de los componentes del periodonto de inserción. En este aumento, que es un aumento de 200x, vamos a ver con mucho más detalle todas las estructuras. Y vamos a ver en primera instancia lo que sería la matriz extracelular. Recuerden que este es un tejido conectivo de tipo especializado. Vamos a observar también cómo se detallan las líneas incrementales y las señalé con estas flechas de color amarillo. Son bandas de color oscuro que pueden tomar en algunos casos un color violeta y que denotan los procesos de detención y de continuación de la formación del cemento dentario. Más allá de esto, vamos a observar nuevamente unas estructuras ovaladas. El eje mayor de esta estructura va a seguir el eje mayor del diente y no son más que los espacios dejados por los cementocitos, es decir, estamos observando las lagunas o cementoplastos. A partir de cada uno de ellos vamos nuevamente a observar estas estructuras lineales de forma irregular que se corresponden con los conductos calcóforos, que como ya les mencioné previamente, se unen a los conductos calcóforos de las células que están vecinas para formar el sistema canalicular de nutrición, que como les hablé la lámina anterior o el corte anterior, tiene una dirección establecida, puesto que la nutrición del cemento proviene de la superficie externa, donde se ubica el ligamento alvéolo dentario. El siguiente corte a estudiar es nuevamente un corte transversal de diente, pero en este caso se llama in situ. ¿A qué se debe esto? Se denomina así porque está rodeado de los tejidos de soporte de diente. En este caso, para poder detallar toda su composición, fue tratado mediante la técnica de descalcificación y en este caso fue teñido con hematoxilina y osina. Nuevamente aquí vamos a observar toda la extensión del corte. En este caso es una reconstrucción de dicho corte. Podemos observar toda la longitud de la unidad dentaria y los tejidos que la rodean. Previamente se había detallado un corte igualmente transversal de un diente, pero con una técnica de preparación distinta. Y lo primero a recalcar es lo diferente que puede observarse un tejido cuando la técnica para prepararlo es distinta. La estructura ovalada de gran tamaño, basófila, va a ser el diente, dentro del cual vamos a encontrar en este óvalo de color amarillo una estructura que es ovalada, en unas partes es irregular, que se corresponde con el espacio del conducto radicular.
En este caso no se encuentra vacío, está lleno de tejido y es porque contiene en su interior parte del tejido pulpar. Esto se debe nuevamente a la técnica utilizada. Alrededor de este conducto radicular con su tejido pulpar vamos a observar un tejido bastante grueso o amplio de color basófilo que se corresponde con la dentina radicular. En algunas zonas se puede detallar lo que van a ser los túbulos dentinarios de forma radiada. ¿Por qué no se observan los túbulos dentinarios de forma tan detallada? Recuerden que el túbulo dentinario tiene zonas hipermineralizadas y zonas hipomineralizadas. Como parte de la estructura se pierde por la descalcificación, los túbulos no son fácilmente observables. Por fuera de este tejido vamos a observar un tejido que es un poco más delgado, igualmente es basófilo. Existe un claro límite entre el tejido que es la dentina radicular y este que les estoy mostrando que está bordeado por esta línea roja. En este caso se corresponde con el cemento dentario. Aquí nuevamente les indico la línea que se correspondería con la zona granulosa de Thomes. Externamente a todo este diente o a toda esta estructura dentaria, vamos a detallar el segundo componente del periodonto de inserción. Acabamos de hablar del cemento, ahora vamos a hablar de esta zona que se corresponde con el ligamento alvéolo dentario, que es un tejido conectivo denso, es eosinófilo a diferencia de las estructuras del diente que son basófilas. Contiene en su interior un fondo rosado o eosinófilo que no son más que las fibras de colágeno, ya que acuérdense que este corte está realizado con hematoxilina y eosina, dentro del cual hay una serie de estructuras redondeadas, definidas, que aparecen vacías, que se corresponden con los vasos sanguíneos presentes en este tejido. Los fragmentos más externos que se encuentran en este corte van a ser el tejido óseo, la porción de hueso alveolar. Dense cuenta que este tipo de cortes es susceptible a sufrir artefactos. En este caso existe un doblez de la lámina como tal o del corte como tal. Existen desgarramientos porque hay que tomar en consideración que la dureza del tejido dentario es distinta a la del ligamento periodontal o ligamento alveolo dentario y a su vez es distinta al hueso. Esta diferencia en consistencias de tejido es lo que suele ocasionar estos artefactos. Esta imagen es un mayor aumento de una de las zonas del corte anterior. En primer lugar, vamos a detallar esta zona basófila que está dentro del recuadro que se corresponde con un fragmento de la dentina radicular. En este segmento no se pueden detallar los túbulos dentinarios. Luego, más externamente, va a estar presente el cemento que se observa claramente el límite entre la dentina y el cemento con una zona basófila intensa. En este caso el cemento es de tipo celular y les voy a indicar por qué digo que es celular. Dentro de él se observan estas estructuras pequeñas, redondeadas, que no son más que los cementocitos. Y en este caso sí son los cementocitos los que estamos observando. ¿Por qué? Porque la técnica utilizada para la preparación de este corte se denomina descalcificación. Por ende, existe preservación del material orgánico. Aquí podemos observar un cementocito, aquí otro y así sucesivamente. Además de los cementocitos, podemos observar estas bandas basófilas que se corresponden en este caso con las líneas incrementales pero del cemento.
Es así como detallamos todas las estructuras que se corresponden con el diente. Externamente a estas estructuras vamos a observar ahora lo que es la zona del ligamento alveolo dentario, que va a ser el segundo componente del periodonto de inserción. Nuevamente les menciono que se ubica entre el cemento y el hueso alveolar. Es eosinófilo, contiene gran cantidad de fibras de colágeno, entre otras, y de allí a su gran eosinofilia. Además posee unas estructuras redondeadas, bien definidas, que se corresponden con vasos sanguíneos. Y hay otros espacios que están menos definidos, que se van a corresponder con lo que será la matriz amorfa señalada con las flechas de color azul. Como es un tejido conectivo denso, va a tener una matriz extracelular que va a estar constituido en su mayoría por fibras, una matriz amorfa que ya mencionamos y una serie de estructuras muy pequeñas señaladas con las flechas amarillas de color basófilo que se corresponden con los núcleos de los fibroblastos. El tercer y último componente, el más externo, que vuelve a ser basófilo, va a ser el hueso alveolar. Es importante recalcar que esta zona que está dentro del recuadro amarillo se corresponde con el hueso alveolar propiamente dicho, ya que es en esta porción que se denomina cortical interna o cortical periodóntica donde se anclan o donde se insertan las fibras del ligamento alveolo dentario. En el resto del tejido óseo, vean cómo hay unas estructuras redondeadas que se corresponden con los osteocitos. Estos osteocitos están inmersos en una matriz extracelular. Esta matriz extracelular está calcificada. Y vamos a observar que también este es un tejido que constantemente se remodela y por ello vamos a ver unas líneas basófilas que van a ser las líneas incrementales, pero en este caso van a ser las líneas incrementales del hueso alveolar. Entonces tendremos líneas incrementales en el cemento y tendremos líneas incrementales en el hueso alveolar, que en ninguna instancia deben confundirse. Aquí les muestro con las flechas de color amarillo de forma específica lo que son los osteocitos. Que tengan un feliz día, los invito cordialmente a detallar la segunda parte de esta clase y les repito que aunque esta clase o este video está subdividido en dos partes, la clase práctica se llevará a cabo en una sola sesión. Que tengan buen día.